Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. A través de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes, listo para compartir nuestro acostumbrado estudio de la palabra de Dios. Tengo aquí en cabina al pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones, y para nosotros es un honor saludarlo, un placer inmenso saber que nuestro Dios siempre está en la mejor disposición de brindar su Santo Espíritu para iluminarnos, pastor, en el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, mi hermano Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué bendición en este día poder estar al aire con una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. ¿Cómo estás, Pastor? Estoy muy bien, gracias a Dios. Yo creo que a pesar de los inconvenientes que uno pueda tener en el día a día, esa apertura de saber que el Espíritu Santo nos está guiando y conduciendo debe ser parte del optimismo que tiene el cristiano, independientemente de la circunstancia en que les ha tocado vivir, saber que Dios está al control de todo. Amén, amén. Así es, pastor, totalmente el Señor al control de todo, y pues si eso es así, estamos en buen pie, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, un abrazo para ustedes, amigos y hermanos, que a esta hora estudian al junto nuestro esta lección tan maravillosa. Les invitamos para que podamos ponernos en las manos de nuestro Creador. Una vez más, querido Dios, gracias, infinitas gracias, porque nos permites poder hablar en tu nombre en este momento a través del estudio de tu palabra. Dirígenos y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ayer estamos dando inicio a un tema apasionante. Tuvimos la oportunidad de leer varios versículos del capítulo 13 del libro Apocalipsis y estuvimos dando algunas pinceladas sobre sistemas religiosos que motivan o impulsan a la adoración de falso día de adoración a Dios o día de reposo, y esas pinceladas la estuvimos brindando en el día de ayer. Hoy vamos a seguir con Apocalipsis 13, y pastor y amigos oyentes, es tan importante el tema que se ha dividido en dos partes. Identifiquemos a la bestia, primera parte, y la segunda parte, y hoy por supuesto estaremos tocando los primeros 6 versículos del libro de Apocalipsis en su capítulo 13. Así es que hoy, reiteramos una vez más, tenga su Biblia en mano. Vamos a tocar este tema de mucho interés. Vamos a identificar a la bestia en su primera parte. Así es. Lo primero que pudiéramos iniciar estudiando Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 y 2, para luego pasar a los demás. Usted en una ocasión estuvo leyendo y decía: me paré sobre la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ahora, la evidencia textual favorece a más que me paré, se paró. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, versículo 17, cuando está hablando los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, está hablando de manera interesante acerca de este grupo que adora a Dios, y que al adorar a Dios naturalmente está marcado como el remanente del Señor, porque el dragón se llena de ira contra la mujer, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y dice que ellos son, o esos son, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Le voy a interrumpir, pastor. Sí. La declaración suya dice, en torno a lo que podría leerse, que en lugar de decir
me paré, ¿cómo debe decirse? Ya ahí voy en eso. Lo que debo explicar es que hay una conexión entre el capítulo 12, 17 y el 13:1. No están separados aquí en capítulos, pero no debería estar, y que de hecho es parte del mismo. Cuando termina diciendo en el 12:17 que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está presentando que Satanás persigue a esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la evidencia textual del capítulo 13:1 ahí va y dice, se paró sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? Satanás. Posiblemente se esté refiriendo a Satanás. Se paró sobre la arena del mar. ¿Por qué Satanás se para sobre la arena del mar? Porque ahí tiene dos aliados. Uno, la bestia que sube del mar, y luego la bestia que surge de la tierra. No sé, pastor, quizás, pero perdone la interrupción que voy haciendo porque me pongo en el oyente que está detrás y le va escuchando. Usted dice que quien se para sobre el mar, posiblemente la evidencia textual dice, se está refiriendo a Satanás. Pero aquí quien está escribiendo es Juan, está escribiendo el libro de Apocalipsis. ¿Cómo debería yo interpretar? Satanás es que se para sobre la arena del mar y ve subir del mar la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A quién se está refiriendo el texto bíblico? ¿Es a Juan que se para y ve o es el mismo Satanás que se para y ve? Básicamente, esa es la idea que quizá mucha gente se está manejando en este momento cuando usted hace esa expresión. Gracias por la pregunta, pastor. Muchos comentadores opinan de que es Juan, y cuando él dice me paré y que se refiere a él, otros opinan que es Satanás. Lo cierto es que Juan está viendo a Satanás parado a la ribera del mar, para ver subir su aliado que está subiendo del mar. ¿Me hago entender? Sí. Por eso, y por eso expliqué, pastor, en el capítulo 12:17, que el diablo es quien persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como inicia en el capítulo 12 el gran conflicto, el diablo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, me están aplastando predicando la verdad. Y entonces él se para en la arena del mar a buscar a su aliado, que entonces conforman la Trinidad satánica para proclamar todos los errores. Ya no sé, me hago entender. Sí, pero en este caso entonces Juan está viendo también. Evidentemente, en la visión que se le da. Juan tiene la visión mirando al diablo frente al mar. Si la evidencia textual se inclina por lo cierto acá, Juan está mirando a Satanás parado en la ribera del mar. Perfecto. Ahora dice el texto bíblico que vio subir del mar una bestia. Cuando sube del mar, uno entiende que el mar tiene una connotación de muchedumbre, de gente. Correcto. Entonces dice que vio subir del mar, es decir, a una gran multitud de gente que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo nosotros interpretamos esta parte de la profecía? Vi subir del mar, es decir, de donde hay una gran multitud de gente, sube una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a tratar de interpretar el texto. Bueno, la realidad es que, como estamos hablando de símbolos, la bestia representa a la que sube del mar, representa al sistema papal. La que sube del mar es de gente. De gente. Y ya usted lo explicó hace un momento, el mar representa muchedumbre. Es fascinante, pastor y estimados amigos, de que la misma Biblia da luz en cuanto a todo lo que tiene que ver con los símbolos. La Biblia no deja en oscuridad, no está hablando de bestias y dragones y cosas que solo Juan puede entender y que nosotros no comprendamos. Por eso, cuando habla de el mar, está hablando de mucha gente. ¿Y cómo sabemos eso y dónde se encuentra en la Biblia? Lea por favor para nosotros, pastor, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y miren, para que ustedes vean lo que le dice el Señor en esa visión a Juan. Vamos al libro de Apocalipsis.
capítulo 17, versículo 15. Allí se nos dice: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se asienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está. ¿Qué representa el mar? Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Y la tierra representa pocas personas. Y hay muchas citas que tienen que ver con esto. Lo denotan en varias ocasiones. Las 7 cabezas tiene su interpretación. Algunos han interpretado la primera como Babilonia, el 605, y que representan los poderes que han perseguido al pueblo de Dios. Esas cabezas representan reinos. Reinos o reyes. Poderes que han perseguido al pueblo de Dios. Babilonia, Media y Persia en el siglo IV, Grecia en el siglo II, Roma en el siglo I después de Cristo, luego la Roma papal y por último los Estados Unidos como la Triple Alianza. Ahí representa las 7 cabezas. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Son las naciones que dan apoyo a este poder perseguidor. Por ahí encontramos en el camino muchas naciones que apoyaron al sistema papal en su descomiso de la verdad y su ataque frontal al pueblo de Dios. Por eso, cuando hablamos de bestia, estamos hablando de la Roma papal. Y note lo que dice el versículo 2, pastor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¿Cómo nosotros podemos visualizar eso? Hay una alusión a Daniel capítulo 7. Aparecen las bestias en Daniel capítulo 7. Vamos a viajar un poquito a Daniel 7, pastor, para que veamos que en Daniel 7 aparecen 4 bestias. Y notemos cuáles son esas 4 bestias que aparecen en Daniel capítulo 7 y que representan reinos. Vamos a ir específicamente a Daniel, empezando desde el versículo 3, Daniel 7, 3. Y 4 bestias grandes y diferentes una de la otra subían del mar. ¿Subían de dónde, pastor? Del mar. El mar significa multitud, pueblos, naciones. ¿Se parece esto a la visión de Apocalipsis 13? Tienen una relación indudablemente. ¿Usted puede leer el versículo 2 para nosotros? Bueno, Daniel dijo, miraba yo en visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esa es la escena del gran conflicto. Perfecto. Desplegada en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis también. Versículo 4 dice, la primera era como león, y tenía alas de águila. Sí. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, versículo 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha gente. Y el versículo 6, después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ahí están las 4 bestias. ¿Nos puede decir, pastor, cuáles eran esas 4 bestias? La primera era semejante a un oso. Ajá. La segunda, semejante a qué, pastor? A un león. Sí, ahí están las 4 bestias, pastor. ¿Nos puede decir cuáles eran las figuras que Daniel vio en esas 4 bestias? Bueno, según Daniel 7:4 dice que la primera era como león. Muy bien. La primera tenía apariencia de león. La segunda bestia, semejante a un oso. Y la tercera bestia, dice aquí, y otra semejante a un leopardo. Y entonces la 4ª bestia era terrible y espantosa. Sí. Una bestia indescriptible, ¿no? Volvamos al texto de Apocalipsis 13:2 y miren lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Está el leopardo en Daniel 7? Sí.
sus pies como pies de oso. ¿Está el oso en Daniel 7? Ujú. Sí. Y luego dice, y su boca como de león. ¿Está el león en la visión de Daniel 7? Así es. Y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. De manera que en Apocalipsis 13 falta la bestia terrible y espantosa. ¿Por qué no la nombra? Porque es la que está viendo Juan, que Satanás está parado para recibir en la orilla del mar, que viene subiendo del mar, como un aliado suyo. Esta bestia que representa el sistema papal, que tenía boca de león, sistema de idolatría de Babilonia, pies de osos o de oso, la crueldad y tiranía de Medo-Persia, el leopardo que representa la cultura y la filosofía pagana de Grecia, el dragón le dio su poder. Cuando el imperio romano se hizo cristiano, el emperador legó Roma al papado para que fuera la sede de la autoridad del vicario de Cristo. Eso lo dijo Francisco Maíz en Papal Rights and Privileges, páginas 13 y 14. De manera que esas cualidades de la bestia está tomando las mismas características de la bestia de Daniel capítulo 7. Esto representa al sistema papal. Es importante destacar en ese sentido, después de esta explicación que acaba de ofrecernos nuestro compañero Pastor Veras, es importante decir que esta profecía se cumplió con mucha precisión cientos de años cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en lo que es el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Esto quiere decir que hay un autor llamado Isaac Bacchus quien declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Ojo con esto. Hemos venido hablando constantemente que una de las características básicas que tiene esta bestia es que quiere colocarse por encima del Dios del cielo, y uno se pregunta, pastor y amigos oyentes, ¿cómo es posible que un sistema religioso o alguna persona quiera ponerse por encima del Dios creador de todo lo que existe? Por eso se hace un fuerte énfasis en esta profecía bíblica sobre los impulsos de esta bestia y lo que pretende hacer con el pueblo de Dios para imponer algún tipo de adoración. Así es. Usted hablaba, pastor, del inicio de el cuerno pequeño, cómo llega a ser fuerte, cómo se hace tan fuerte, tan poderoso. Nosotros sabemos que había 5 obispados. No era solo el obispo de Roma, había 5 obispados. Había en África, en Roma, 5 obispados. En Roma estaba Silvestre, el obispo Silvestre, en el momento en que Constantino trasladó la sede de su gobierno. Ahora bien, Constantino y Silvestre eran amigos personales, y él dejó a Silvestre como encargado político y religioso de ese obispado, de ese lugar. Y es ahí donde se va ensalzando, donde va cobrando fuerza, grandeza. Pero en el 538, el emperador Justiniano, a través de Belisario, nombró al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias cristianas. Ya no son 5 obispados, es el de Roma el que sabe. De ahí surgen todas las órdenes, las bulas papales, todo surge de ahí. Por eso la lección hoy habla, identifiquemos a la bestia, la primera parte, y entonces conforme Apocalipsis 13, 1 y 2, esa bestia que sube del mar, que representa el sistema papal y que tenía 7 cabezas, que representa ya los poderes que hablamos, y 10 cuernos, los poderes universales que apoyaban a ese sistema papal, y que esos cuernos tenían 10 diademas. Las diademas son un tipo de corona, pero es una corona regia,
hay dos tipos de coronas. Está Estéfanos, que es corona de victoria, y está diadema, que es una corona regia, lo que indican que esos poderes que apoyaban al sistema papal eran reinos. No era cualquier cosa, eran reinos, y que esos reinos estaban naturalmente con una condición blasfema, indicando que la bestia era la que tenía la autoridad creadora sobre este universo y que estaba suplantando la mediación de Cristo en el santuario celestial. Y eso, naturalmente, por eso dice que hablaba grandes blasfemias. Bueno, pastor, estuve muy atento a su comentario y hacía algún tipo de inclusión en el capítulo 12, porque estas declaraciones van una detrás de otra. Notamos que la Biblia se divide en capítulos para su mejor estudio, pero ese es un mensaje que ciertamente, y en especial de esta profecía, hay una hilación profética en la que se encuentran estos símbolos, que empieza precisamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde el dragón que trata de destruir a Cristo cuando nació. Y en dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, el cual prevalecía la religión pagana. Y así que, si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Mediante esa primera bestia se representa lo que es la Iglesia romana, una organización eclesiástica que está investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia en este sentido representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella una notable nación para ser el símbolo que se cumple justamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es así. Ahora, ya quisiéramos presentar 7 marcas que identifican a la bestia. ¿Cómo se titula la lección hoy, pastor? Bueno, la lección de hoy estamos hablando sobre identifiquemos a la bestia en su primera parte. Bueno, ¿quieren identificarla con nosotros? Adelante. Recibe su asiento de gobierno en Roma. Número 1, marca número 1. Recibe su asiento de gobierno en Roma. ¿Por qué recibe su asiento de gobierno en Roma? No sé si usted en una ocasión vio que Karol Wojtyla, Juan Pablo II, fue a su país natal de Polonia, y entonces le pidieron que se quedara. Y él dijo, no puedo, pero si Dios quiere, en algún momento será. Ni siquiera después de muerto, él vuelve a Polonia, porque pertenece a Roma. Sí. De manera que todos los pontífices pertenecen a Roma, reciben su asiento de gobierno allá y ahí se quedan. Por ejemplo, Joseph Ratzinger, ¿de dónde era? O Benedicto XVI, era alemán. Juan Pablo II, polaco. Y el de ahora, el actual, el de Argentina, es argentino. ¿Dónde está gobernando? En Roma. No. 1, recibe su asiento de gobierno en Roma. 2, sería un sistema mundial de adoración. Me maravilla cuando el Papa visita a Palestina, y esos líderes palestinos que no son católicos le besan el anillo al Papa, indicando adoración de una u otra forma. Noten eso. Número 3, hablaría blasfemias. ¿Cuáles son las blasfemias? Cuando León XIII dijo, nosotros ocupamos el lugar de Dios en esta tierra y estamos por encima de los ángeles, dice él, literalmente. Luego dice, sería un poder perseguidor. ¿Hubo persecuciones por parte de ese poder? Claro que sí. Entonces, la característica número 5 dice que reinaría por 1260 años. Y entonces dice la Apocalipsis, Daniel capítulo 12, donde habla de los 1260 años, Apocalipsis, el capítulo 2, capítulo 7, capítulo
13, donde habla de tiempos y medio tiempo, y de 42 meses que representa el mismo periodo. Notemos, ¿en qué año recibió Virgilio I la ascensión como la cabeza de todas las iglesias cristianas? Recibió en el 538. ¿En qué año fue depuesto Pío VI por Luis Alexander Berthier? En el 1798. Calcule, y exactamente esa es la cantidad hay 1260 años. Número 6, la herida de muerte sería curada. Cuando fue depuesto por Napoleón, pusieron otro papa y Napoleón lo quitó, y el tercero entonces restringió su poder. O sea, recibió una herida de muerte, y dice, y el número de su nombre sería 666. Tome el número que está en la tiara de su santidad y vea que dice Vicarius Filii Dei, conviértalo en números romanos y le va a dar 666. Y luego, entonces, por último, realmente le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Quieres identificar a la bestia parte 1? Pues inicie por ahí. Estamos asentando lo que es la base para seguir con este tema. Muy interesante, por supuesto. Mañana, si Dios lo permite, yo creo que hay una gran pincelada que hemos dado en esta lección para usted ir identificando a la bestia en su primera parte. E identificar a la bestia, eso debe llevarnos a nosotros a tomar una decisión de si vamos a continuar rindiéndole homenaje a aquel que quiere usurpar los poderes de Dios, o vamos por el contrario a reconocer que Dios es el creador y quien amerita de nosotros que podamos honrarle y glorificarle, porque Él es el creador y sustentador. Así es que vamos a orar. Padre, agradecemos por estas lecciones. Es nuestro privilegio saber que el Espíritu Santo está guiando el estudio de tu santa y bendita palabra, y no queremos quedar solamente con el mucho conocimiento. Queremos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, y sabemos que esto será así. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.